Noches, esperando se encuentren excelente. Mi nombre es Sebastián Rodríguez Granja, estudiante de primer semestre de la especialización en desarrollo de software de la Universidad Asturias. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de administración de bases de datos, ¿cierto? Específicamente de este tema de optimización y modernización de la administración de las bases de datos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y para darles un poquito de contexto, ¿cierto? En previas unidades que hemos tenido acerca de la administración de base de datos, hemos venido hablando de el comportamiento que una empresa debería de tener en el momento en el que tiende a generar una migración hacia la nube, ¿cierto? ¿Por qué? Por temas de capacidad, por temas de soporte, por tema de pues servicios cloud en sí, ¿cierto? Que le van a proveer unas capacidades y una resiliencia ante las fallas en cuanto a el proveedor que se esté usando, ¿cierto? Entonces, justamente para ello vamos a tomar de ejemplo una empresa, en este caso una empresa ficticia llamada ENSA, ¿cierto? Que es una entidad tributaria nacional. Como cualquier otra empresa, ¿sí? Llámese, no sé, BBVA, Bancolombia, Nequi, Vivienda, Plata, ¿cierto? Cualquier entidad financiera. Listo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico inicial en este caso para esta empresa? ¿Cierto? Uno, al tener un modelo on-premise, ¿cierto? Generalmente observamos que tiene fallas recurrentes, ¿cierto? Por ejemplo, en copias de seguridad, temas de latencia, ¿cierto? Tengamos en cuenta que cuando estamos en un modelo on-premise, ¿cierto? Tenemos unas capacidades reservadas y el escalamiento horizontal o vertical de una de nuestras máquinas, pues es bastante costoso, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un tema on-premise, ¿cierto? De un modelo on-premise. Tenemos por acá ausencia de un plan de recuperación ante fallos, por ejemplo, en caso tal de que el servidor en la sede principal, ¿cierto? En nuestro data center, donde justamente estábamos guardando o almacenando cierta información de nuestro core financiero, falle, ¿cierto? Entonces tenemos como esa ausencia de ese plan de recuperación, ¿cierto? Mm, la escalabilidad es limitada, aquí pues justamente era de lo que hablábamos, de la escalabilidad vertical u horizontal, en cuanto a lentitud y en picos de carga, ¿cierto? Tengamos presente que un modelo on-premise me puede servir hasta un cierto límite de usuarios, pero en el momento en el que mi aplicación comienza a crecer y comienza a tener más tráfico del que realmente ocupa mi servidor, ¿cierto? O permite mi servidor, pues esto va a generar latencias, fallas, timeouts, ¿cierto? Por el tema del procesamiento. Y adicional, pues ustedes saben que para sostener una de estas máquinas, pues hay que tener pues unos niveles de refrigeración y bueno, unos temas que no vamos a tocar en esta conversación, ¿cierto? Y finalmente, pues hablando un poquito acerca de la replicación básica, ¿cierto? No tenemos clustering, no tenemos balanceo, ¿cierto? Generalmente, si estamos hablando de una aplicación que se está conectando a nuestro servidor, ¿cierto? Y el servidor tiene una base de datos. Por ejemplo, cuando se levanta ese pool de conexiones, ¿cierto? Que nos permite a nosotros generar peticiones, no sé, multihilo, ¿cierto? Que nos permite a nosotros, en este caso, ir a nuestra base de datos y no bloquear, en este caso, esas consultas, ¿cierto? Por un único hilo, sino que directamente, dependiendo de cómo nuestra base de datos vaya respondiendo, asimismo pues va liberando como carga en ese tráfico, ¿cierto? En un modelo on-premise, nosotros este tipo de replicación, ¿cierto? Este tipo de clustering, ¿cierto? Este balanceo, no lo tenemos. Entonces, o sea, y si lo optamos, ¿cierto? Si generamos alguna estrategia de clustering, de algún proxy, algún tema que nos enrute o algún balanceador de cargas que nos enrute nuestras peticiones hacia nuestras bases o hacia nuestras instancias de nuestra base de datos, pues generalmente esto también tiene un costo adicional y un procesamiento adicional que hay que cubrir, ¿cierto? Esto como diagnóstico inicial de una problemática que puede tener una entidad, en este caso tributaria, como lo es ENSA, ¿cierto?
¿Cuál es el impacto actual que tenemos? Pues una es la pérdida de la integridad, ¿cierto? Esto quiere decir que posiblemente pueden haber registros que generen algún tipo de error, algún cálculo impreciso por algún fallo de alguna operación, ¿cierto? Si en este caso nosotros tenemos una aplicación que surge em, caídas por el tema de la latencia de nuestros servicios, ¿cierto? Pues esto va a generar pues algún tipo de afectación en la confianza de nuestros usuarios. eh, entonces, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y más cuando estamos haciendo transacciones con dinero, ¿cierto? Eh, por lo menos aquí en Colombia, nosotros tenemos un ente regulador como lo es la Superfinanciera y en este caso, pues si nosotros tenemos este tipo de afectaciones, pues nos podemos ver envueltos en ciertas multas, en temas de operación, en alguna tema que pues nos genere algún tipo de indisponibilidad o que nos pongan simplemente a escalar nuestros servicios o a apropiarnos del ajuste o de la migración de estos servicios a cloud, ¿cierto? En este caso, pues como es una entidad reguladora, nos puede llegar y nos puede decir, hey, esto lo tenemos que migrar y tenemos que tener estas capacidades para poder operar, ¿cierto? Obviamente, teniendo en cuenta que es de acuerdo al nivel de crecimiento de una empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué otro impacto tenemos? Tenemos una ineficiencia operativa, ¿cierto? Hay sobrecarga del equipo técnico, fallos en tiempos críticos a cierre de mes, que es lo que les contaba, ¿cierto? Entre más problemas tengamos en el momento de guardar nuestra data, de generar algún eh, mm, movimiento, ¿cierto? A nivel transaccional entre cuentas, esto va a generar pues más llamados a la línea y pues va a generar que eh, tengamos que tener un equipo que esté 24/7 validando y verificando pues los problemas que los diferentes usuarios de nuestra aplicación tienen. Eh, ¿Cuál es el objetivo pues estratégico de la modernización? Yo corro esto un poquito acerca por acá. ¿Listo? Y en cuanto a lo que pensamos, ¿cierto? De una migración cloud, ¿cierto? En cuanto a modernizarnos hacia un ambiente cloud, es uno, poder garantizar como esa continuidad operativa, ¿cierto? Y tener esa disponibilidad 24/7. Recordemos que cuando nosotros generamos una migración a la nube, hay como unos acuerdos por parte y parte, donde nuestro proveedor de nube nos dice a nosotros que nos va a generar cierta disponibilidad durante el mes, ¿cierto? Y que nosotros tenemos que preocuparnos es por los recursos, por lo que guardamos directamente en nuestras bases, ¿cierto? Por cumplir ciertas especificaciones o ciertos compromisos de nuestro lado, ¿cierto? De cómo usamos los servicios, ejemplo, de AWS, de Azure, de GCP, ¿va? Entonces, ejemplo, ¿cierto? Digamos que ellos se hacen cargo de toda la infraestructura en cuanto a si estamos usando algún RDS o alguna Dynamo, pero nosotros nos hacemos cargo de la data que nosotros almacenamos, de la seguridad que nosotros interpongamos frente a la data, si encriptamos, si no encriptamos, ¿cierto? Y todo lo demás. Entonces, ejemplo, que no sé, tengamos una empresa financiera disfrazada de una fachada piramidal, ¿cierto? Entonces, que nosotros estemos guardando cierta data que no debamos guardar, ¿cierto? Esto rompe como esos acuerdos de compromiso. Entonces, una de esas es, bueno, garantizar esa continuidad operativa y disponibilidad 24/7. Dos, asegurar la integridad y la consistencia de la información, ¿cierto? Tres, implementar mecanismos de respaldo, lo mismo que hablábamos de disaster recovery, que por ejemplo, no sé, nosotros podemos tener lo que la nube considera como replicación multi-AZ, ¿cierto? Cuando hablamos de nubes, nosotros tenemos diferentes zonas de disponibilidad enfocados pues directamente en lo que es AWS
nosotros tenemos diferentes zonas de disponibilidad, como lo es norte de Virginia, como lo es Oregon, ¿cierto? Y como lo es diferentes zonas que están en diferentes partes pues, del país, Ohio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos estas bases de datos con replicación multi-AZ, quiere decir que si no sé, está fallando US 1, que es norte de Virginia, entonces nosotros vamos a seguir teniendo nuestro servicio activo, ¿cierto? Para consultas a nuestra base de datos por alguna otra zona de disponibilidad, ¿cierto? Aquí saco a colación pues el caso que pasó hace unas semanas atrás y es que AWS tuvo algunos problemas con respecto a, una zona de disponibilidad, en este caso US 1, ¿cierto? Eso fue norte de Virginia y es uno de de las zonas de disponibilidad que más cerca tenemos a Colombia, ¿cierto? Entonces diferentes servicios, diferentes aplicaciones se vieron pues afectadas por lo mismo. Entonces tenemos de que, no sé, empresas como la NASA, Disney, diferentes entidades financieras pues también se vieron implicadas como en esta afectación. Entonces, pues tener como ese modelo de replicación multi-AZ nos podría ayudar como a generar esa consistencia y esa resiliencia ante esas fallas que se pudieran ocasionar del lado del proveedor, ¿cierto? Que obviamente, digamos que en menor medida, como les contaba, lo que es AWS, lo que es Azure, lo que es cualquier nube, ellos ofrecen generalmente una disponibilidad porcentual de acuerdo a unos niveles de SLA. Más adelante lo revisamos, ¿cierto? Y lo mismo, pues esto nos va a permitir, o sea, cuando nosotros nos migramos a un modelo cloud, ¿cierto? Vamos a poder escalar horizontalmente y verticalmente de manera flexible según la demanda de nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, recordemos que la nube a nosotros nos permite contratar servicios de dos formas, ¿cierto? Una es a demanda, ¿cierto? Donde yo pago por lo que yo estoy usando, ¿cierto? Y la otra es por capacidades reservadas, que ahí entra un tema contractual, generalmente son periodos de un año, donde yo digo, hey, yo necesito unas capacidades reservadas, una máquina así, 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 que tenga estas características, y de acuerdo a eso yo voy a pagar eh, esto específico, ¿cierto? Y eso que pactemos nosotros no se va a mover en ese lapso. El tema es que si por X o Y motivo nos tiramos hacia atrás o decimos, no, es que necesito cancelar, no sé, esta instancia que yo tengo basada en ese modelo, pues igual yo tengo que seguir pagando hasta terminar ese año o el compromiso que se pactó con la nube. Mm, bueno, ese es como el objetivo estratégico, ¿cierto? Migrar toda esta operación hacia la nube, ¿va? ¿Cuál es la solución propuesta en base a la arquitectura Cloud Native? Uno, pues migrar esta arquitectura, en este caso usando Amazon RDS, ¿cierto? Que esto nos va a permitir crear instancias de bases de datos relacionales o algún servicio equivalente. Puede ser, no sé, bases de datos no relacionales como es Dynamo y demás, ¿cierto? Mongo, etcétera. Mongo Atlas, ¿cierto? Que también nos lo provee AWS. Mm, ¿Qué más tenemos? Implementación de copias automatizadas. Esto es Point in Time Recovery. Esto lo que nos permite generar son como copias de seguridad cada cierto tiempo, donde en caso tal nosotros tengamos alguna falla, nosotros, no sé, hicimos algún cambio masivo que afectó la data que nosotros teníamos y justamente necesitábamos como ese backup porque tenemos que tirarnos hacia atrás o generar como una restauración de toda nuestra data. Entonces, para eso podemos usar Point in Time Recovery, ¿cierto? Que es una recuperación en el tiempo de nuestras copias de seguridad en cuanto a nuestras bases de datos. Lo que les hablaba de la replicación multi-AZ y las red réplicas para el balanceo de cargas, ¿cierto?
Esto ahí nosotros, pues la nube que nos ofrece, hay un servicio que se llama AWS DAX que nos va a permitir justamente entre nuestra base de datos, entre nuestro motor y entre pues las aplicaciones que nos consumen, poder generar una especie de caché, ¿cierto? No estamos hablando de un caché en Redis, es algo muy parecido, pero que nos va a permitir optimizar esos tiempos de consulta a nuestra base de datos. Obviamente, teniendo en cuenta que ya si usamos un servicio como Dynamo, ¿cierto? Al nosotros tener unos índices bien definidos, una llave de partición, una sort key pues bien definidas, pues y unos índices también bien definidos, nosotros vamos a poder hacer consultas rápidamente. Pero en caso tal de que tengamos, no sé, una tabla que es consultada la mayor parte del tiempo, ejemplo, cuando yo me meto a la aplicación y se me muestra, no sé, el dinero que yo tengo actualmente en la cuenta, ¿cierto? Eso es una operación a una base de datos. Entonces, imagínense eso multiplicado por el número de clientes o de usuarios que en un segundo pueden entrar a una aplicación. Entonces, eso lo debemos de tener muy presente y para eso podemos usar estas replicaciones o estas red réplicas, podemos usar algún modelo de clustering, podemos usar AWS DAX, como les comentaba, ¿cierto? O alguna estrategia de caché que también nos permita como redimensionar esa carga hacia las bases. ¿Cuál es el objetivo también de esto, cierto? Que no solo es migrar por migrar, ¿cierto? No solo es, venga, estábamos on-premise, ahora vamos y movamos todos nuestros servicios, toda nuestra operación a la nube, sino que también hay que hacer un trabajo de comenzar a identificar qué podemos cambiar, ¿cierto? ¿Cuáles son esos cuellos de botella que actualmente tenemos en nuestro software en cuanto a consultas? ¿Cuáles son las consultas que más se demoran? Si las consultas realmente están bien indexadas, si todo está trabajando de acuerdo a como nosotros esperamos que funcione o que trabaje de acuerdo a la operatividad o a las transacciones que tenemos por segundo, ¿cierto? A los RNS, todo esto. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un monitoreo proactivo, ¿cierto? En este caso con CloudWatch o con Performance Insight. Esto pues nos va a permitir como saber cuántas transacciones se están ejecutando en tiempo real, ¿cierto? Y adicional a eso nos va a permitir saber si hay alguna indisponibilidad en nuestros servicios, nos va a permitir también generar algún tema de alertamiento y demás. Con CloudWatch, por ejemplo, eso se permite. ¿Qué más? Tenemos por acá lo que es un plan de respaldo y recuperación. Esto es lo del Disaster Recovery. ¿Qué podemos hacer? Justamente podemos asumir diferentes planes de operatividad, como lo es copias de data semanales, ¿cierto? Para evitar algún tema de desastre, ¿cierto? Ante fallas, podemos tener el tema de la replicación, en este caso lo que hablábamos de tener sincronizada nuestra base de datos multi-AZ para evitar algún tipo de falla en alguna de las zonas de disponibilidad y pues tener una continuidad operativa. Aquí hay un detalle y es que tenemos que tener en cuenta que no toda empresa requiere implementar una replicación multi-AZ, ¿cierto? Realmente estamos hablando de que, pues, si es una entidad financiera, pues sí debería de tener como estos modelos de respaldo, estos modelos de recuperación, que sus servicios no solo estén en una zona de disponibilidad, sino que automáticamente ante alguna falla tengamos algún proceso que vaya y monte por lo menos de los servicios transaccionales que más se usan, como de movimiento de plata entre cuentas, etcétera, en diferentes zonas de disponibilidad para evitar justamente un fallo pues crítico en nuestros servicios. Y listo, pues ahí ya, de ahí para allá, con lo que es S3 Glacier, ¿cierto? Nos va a permitir guardar
esas copias de seguridad ya mensual o anual en un espacio pues muchísimo más reservado y pues que podemos tener en caso tal de que debamos hacer alguna restauración muy específica o debamos de revisar cierta data como estaba anteriormente antes de generar algún ajuste, no sé, al modelado de nuestra OED. Entonces, importante pues también tenerlo en cuenta, ¿cierto? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un plan de escalabilidad y monitoreo, ¿cierto? Lo que ya hablábamos de las red réplicas, ajustes dinámicos de capacidad, obviamente esto dependiendo de la transaccionabilidad que tengamos en nuestros servicios y obviamente, pues, como lo venimos diciendo, ¿cierto? Cuando nosotros nos afianzamos o nos movemos a un modelo nube, ¿cierto? Un modelo cloud, nosotros todos los servicios que tengamos, ¿cierto? Eh, van a ser o se nos van a cobrar a demanda, ¿va? Entonces, así como se genere transaccionabilidad, asimismo se va a cobrar a nosotros, ¿cierto? De acuerdo pues a ese recurso que se está usando. Finalmente, pues lo del monitoreo de métricas clave, ¿cierto? Alertas configuradas en CloudWatch sobre la CPU, la latencia, la capacidad pues de nuestra instancia, de nuestro servidor. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros esperamos de acuerdo pues a esta implementación? Entonces, uno es reducción estimada, en este caso del 80% en incidentes de pérdida de datos, ¿cierto? Que esto puede pasar. Realmente cuando nosotros estamos en un modelo on-premise, eh, hay muchas cosas que nosotros no controlamos, ¿cierto? En cierta parte y que se puede llegar a generar algún tipo de falla, no sé, alguna falla natural, algún tema de movimiento del piso donde está el data center, de alguna filtración de agua, ¿cierto? Algo que genere que el servidor donde está toda la data se dañe, ¿va? Y pues eso ocasiona pérdida de data. Entonces, teniendo pues un modelo cloud, nosotros pues tenemos bueno, AWS nos genera esa propuesta de valor donde nos dice que nuestra información va a estar salvaguardada, ¿cierto? Incluso cuando se presente algún tipo de fallas, ¿va? Entonces ahí tenemos como, hey, si nos pasamos o nos movemos a un modelo cloud, vamos a tener como un 80% menos de incidentes en pérdida de datos, vamos a tener mayor rapidez, ¿cierto? Porque en un modelo a demanda donde nosotros permitamos que se autoescale una instancia de una base de datos dependiendo de las llamadas que se le están haciendo por segundo, entonces pues esto nos va a permitir a nosotros tener una mayor rapidez, ¿cierto? Aquí específicamente pues hablamos de una disminución del 40% en temas de recuperación. Esto pues hablando del disaster recovery. Temas de transparencia, pues vamos a tener mayor transparencia en auditorías, trazabilidad operativa, ¿cierto? Y finalmente, pues como lo veníamos hablando, el tema de la confianza, ¿cierto? Si yo tengo una aplicación que no se cae, o que se cae pero en menor medida, pues eso va a aumentar como la confianza de los usuarios y va a permitir que no se elijan frente a otros tipos de entidades financieras. Esta es la estrategia de implementación, ¿cierto? Consta de cuatro fases. La primera es un diagnóstico frente a la migración en cuanto a los datos para la nueva arquitectura. Esto era lo que les comentaba al principio y es revisar cómo hoy en día nuestro modelo o nuestros servicios trabajan conectados a esa base de datos on-premise y cuáles son los tiempos de demora en esas consultas, ¿cierto? De esos guardados, cómo podemos nosotros optimizar las consultas en el momento en el que nos migremos hacia la nube y podamos generar índices que nos permitan
hacer pues una consulta muchísimo más rápida, ¿cierto? O si podemos generar algún tipo de caché que nos permita pues tener como esa respuesta más rápidamente. Fase 2, que es la configuración de respaldo, réplicas de lectura, monitoreo, pues eso 2 semanas adicionales, ¿cierto? Fase 3, que son pruebas y capacitación. En este caso, pues validamos que nuestros servicios estén funcionando bien y adicional a eso, pues generamos entrenamiento al equipo de TI, de soporte, al equipo de Cloud Native, ¿cierto? Que va a estar pues ahí soportando también como estas capacidades y va a estar como validando que los servicios estén disponibles de acuerdo pues a lo definido, ¿cierto? Y ya la fase número 4, que esto ya sí es un modelo continuo y es luego de que esto se ha puesto en producción, debemos de seguir haciéndole seguimiento al rendimiento, ¿va? No podemos generar algún tipo de cuello de botella, ¿cierto? En algún proceso que, no sé, genere latencia o que genere indisponibilidad en algún servicio. Entonces, pues, tener eso presente. Listo. Finalmente, ¿cuál es la conclusión en cuanto a esta migración? Uno, pues ENSA, que es nuestra entidad financiera, va a evolucionar su infraestructura de base de datos, ¿sí? Se va a volver muchísimo más confiable, muchísimo más segura y adicional a eso, pues va a tener ese modelo de escalabilidad, ¿va? Va a tener pues eficiencia, ¿cierto? Que esto nos va a permitir que al adoptar las tecnologías cloud garanticemos la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Esto pues también va muy encaminado a todo lo que hablamos. Y finalmente pues la transformación, que es esto es un paso clave hacia el futuro, ¿cierto? Hacia el tener disponible una vasta capacidad tecnológica para nosotros ampliar nuestra capa o ampliar nuestro negocio en capacidad de el crecimiento, ¿cierto? Y en capacidad también de los servicios que AWS o nuestro proveedor de nube nos ofrece, ¿va? Entonces, eso por ese lado. Esto y todas estas estrategias que definimos obviamente van a generar que nuestra entidad financiera pues genere ese comportamiento, ¿cierto? Entonces, eso es todo por mi lado. Espero pues haya sido de agrado pues esta explicación y este video. Y bueno, nos veremos pues en la próxima. Chao.